Bienvenidos a este podcast titulado Educando para Transformar, desde el pensamiento de Platón hacia las políticas educativas. Soy Yesid Chivatá, quien les habla, y este es un espacio donde desarrollaremos una reflexión personal sobre la política pública educativa, tomando como punto de partida el pensamiento político de Platón y la lectura relacionada con el proyecto y el concepto propio y finalidad de la política pública. Cuando hablamos de educación, normalmente pensamos en escuelas, docentes, estudiantes y procesos de aprendizaje. Mas, sin embargo, la educación no tiene una dimensión mucho más amplia, porque esta está relacionada con el tipo de sociedad que queremos construir, con los valores que promovemos y con las oportunidades que brindamos a las nuevas generaciones. Es así que comprender la política pública educativa implica analizar cómo el Estado responde a las necesidades sociales relacionadas con la formación de sus ciudadanos. En primera instancia es necesario hablar sobre la importancia de la educación en una sociedad. Entendemos que esta es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier comunidad. Una sociedad no solamente necesita personas con conocimientos técnicos, sino que sus ciudadanos sean capaces de pensar, participar, convivir y tomar decisiones responsables. Desde esta visión, es necesario entender que la educación tiene una doble función. Primero, le permite el crecimiento individual de cada persona y a su vez contribuye al bienestar colectivo. Es así que las decisiones que se toman en materia educativa no solo están afectando a las instituciones escolares, sino que tienen un impacto directo sobre toda la sociedad. Es así que tenemos que entender el contexto de Platón. Para comprender la relación entre política y educación debemos acercarnos al pensamiento de este personaje tan importante. Platón fue un filósofo griego que vivió aproximadamente entre el año 427 y 347 a.C. Su pensamiento estuvo principalmente marcado por una época de conflictos políticos en Atenas, donde se observó cambios en los gobiernos y situaciones que generaron cuestionamientos sobre la justicia y la organización del Estado. Son palabras de Sanz Díaz sin fecha. Con esas expectativas llevaron a que Platón tuviera una reflexión sobre una pregunta fundamental: ¿cuál es la mejor forma de organizar una sociedad? Es así que nace un estado ideal para Platón, donde éste lo considera que debería ser justo, organizado de acuerdo con la razón y el conocimiento. Para él, no cualquier persona estaba preparada para poder gobernar, porque dirigir una sociedad requería formación, conocimiento y una comprensión profunda del bien colectivo. Desde esta idea surge la figura de gobernante filosófico, es decir, una persona que debería estar preparada intelectualmente y moralmente para tomar decisiones pensando en el beneficio de toda la comunidad. Tomado de Sanz Díaz sin fecha. No menos importante, debemos entender que la educación debe ser una herramienta de transformación. Por lo tanto, uno de los aspectos más importantes del pensamiento platónico es la importancia que le da a la educación. Para Platón, educar no significaba simplemente transmitir información, conocimiento. Por lo contrario, la educación debía transformar a la persona, ayudarla a desarrollar sus capacidades y orientarla hacia la búsqueda de la verdad y de paso de la justicia. Dicha idea tiene una relación muy interesante con la educación actual, porque una política educativa no debería enfocarse solamente en resultados académicos, numéricos o cuantitativos, sino también en la formación integral de sus educandos. ¿Y quién no ha escuchado de tan importante mito de la caverna y la educación? Un ejemplo muy conocido del pensamiento de Platón es el mito de la caverna. Dicha historia, Platón explica que algunas personas viven observando solamente las sombras de la realidad, pero mediante la educación pueden descubrir nuevas formas de comprender el mundo. Desde esta interpretación, dicho mito representa el poder de la educación para cambiar las perspectivas personales. Un estudiante que logra aprender desarrolla el pensamiento crítico
y adquieren nuevas herramientas para poder transformar su propia realidad y de paso aportar significativamente a una sociedad. De allí que nos surge una pregunta: ¿qué son las políticas públicas? Ahora bien, debemos relacionar estas ideas con la actualidad, ya que es necesario comprender qué son las políticas públicas. Dichas políticas públicas pueden ser entendidas como las decisiones y acciones que realiza el Estado para responder a problemáticas o necesidades que afectan a una sociedad. No solamente son documentos o normas, sino estrategias que buscan producir cambios concretos, expresado por Wilson 2018. En este sentido, existe una finalidad propia de estas políticas públicas. Por lo tanto, ellas tienen como finalidad atender situaciones que requieren intervención inmediata y a favor de diversas comunidades. Por ejemplo, cuando hablamos de educación existen desafíos relacionados con la cobertura, la calidad, la inclusión o hasta con la infraestructura, la formación de docentes y las oportunidades significativas para los educandos. Por tanto, el Estado debe diseñar políticas educativas precisamente para enfrentar estas situaciones y buscar mejores condiciones para la población que hace parte de su sociedad. Es así que una política educativa es entonces una orientación organizada que busca mejorar el sistema educativo. Esta puede incluir programas, proyectos, estrategias y decisiones encaminadas a garantizar que la educación cumpla una función social. Desde este punto de vista, es necesario entender que una verdadera política educativa debe preguntarse no solamente cuántos estudiantes están matriculados, cuántos están reprobados, sino que qué tipo de formación están recibiendo ellos. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Les favorece? ¿Les desfavorece? Y cómo esta formación puede transformar realmente sus vidas, si realmente le aporta o no le aporta a su proceso formativo. Debemos entender que existe una relación de Platón y la política educativa actual. Por tanto, existe un punto en común. Ambos, a pesar de la diferencia de tiempo, reconocen que la educación tiene una función social. Platón veía en su momento que la educación era la base para construir ciudadanos preparados. Mientras tanto, en la actualidad entendemos que la educación también debe promover la igualdad de oportunidades, la participación de sus ciudadanos y por tanto el desarrollo integral del ser humano. Aunque los contextos son diferentes, permanece la idea de que la educación construye significativamente el futuro de las sociedades. Y todos nos preguntamos en su momento, ¿qué papel juega el Estado en la educación? Es simple, el Estado cumple un papel fundamental porque es este el que debe garantizar condiciones dignas para que la educación llegue a los lugares más alejados y de manera integral para todos y todas. Una política educativa requiere planificación, requiere por tanto inversión, seguimiento y, no menos importante, una evaluación continua de los procesos que se vienen realizando. No basta con crear una propuesta, por tanto es necesario revisar si realmente esta está generando cambios positivos y significativos a las comunidades, si lo que se viene aplicando sirve o no sirve y que requiere reestructuración o cambio definitivo. Ahora, ¿el Estado es el único que tiene la responsabilidad de generar esas políticas educativas? Debemos entender que la comunidad educativa tiene una participación muy importante. Es así que las políticas públicas no deben construirse desde un escritorio alejado del requerimiento propio de las comunidades. Es necesario que en la educación participen desde los estudiantes, las familias, los docentes, directivos y comunidad en general para la construcción propia de estas políticas. Cada uno aporta una visión diferente de las necesidades reales
y por tanto es necesario que dichas políticas educativas aporten mejores resultados cuando se escucha el sentir de cada uno de los intervenientes en el proceso educativo. Es necesario escuchar la visión de los educandos, de las familias, de los docentes y no simplemente de una persona que está sentada frente a un escritorio sin conocer la realidad escolar del contexto. Así, es necesario que realicemos una reflexión desde el ámbito educativo. Desde mi experiencia en el campo educativo, principalmente en el sector rural, considero significativamente que dichas políticas deben tener en cuenta las características propias de cada contexto. No es lo mismo educar en el sector urbano que en el rural. Se presentan múltiples dificultades que limitan muchas acciones. No todas las instituciones tienen las mismas necesidades. Es de entender que una escuela ubicada en la zona rural puede enfrentar retos diferentes y de gran escala en comparación a una urbana. Por eso las políticas deben ser flexibles y ser adaptadas a las realidades propias de cada uno de los contextos. De este modo debemos entender que la educación no simplemente es transmitir conocimientos. Esta requiere una transformación y una formación integral de todos los estudiantes. Debemos entender que al momento de educar, estamos formando de manera integral a esos individuos. No simplemente les estamos enseñando ciencias, les estamos enseñando matemáticas, sino les estamos enseñando a ser mejores ciudadanos y que le aporten significativamente a las sociedades. Con esto se puede entender que es necesario que sí desarrollemos conocimientos, pero también debemos entender que es necesario las habilidades sociales, los valores y las capacidades para poder resolver situaciones, problema de los contextos propios. En ese sentido, es necesario entender que existe una conexión con Platón, porque él entendía que la educación tenía relación con la formación moral de cada uno de los individuos. Como ha sucedido a lo largo de la historia, tenemos diferentes retos en la política educativa actual. Es necesario entender que dichos desafíos están asociados a que encontramos la necesidad de mejorar la calidad educativa, fortalecer la inclusión, aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a favor de los procesos formativos y por tanto debemos garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades reales de aprendizaje, que no se les limite en su formación. Dichos retos requieren decisiones públicas responsables con una visión a largo plazo. No simplemente debemos encaminarnos por la escuela que está en el sector urbano. Debemos pensar más allá, que hay escuelas rurales que no tienen sino un tablero, un marcador y no tienen tinta, que es el docente que le aporta a ese crecimiento integral, pero que no tiene las garantías que tienen aquellas instituciones de carácter público a nivel urbano. Así debemos entender que evaluar dichas políticas educativas son necesarias. Una política educativa no puede quedarse durante toda la vida. Debe tener una intención. Es necesario poder evaluar los resultados que se están obteniendo. Debemos preguntarnos si realmente mejora o no los aprendizajes y la formación integral de los educandos, si reduce las desigualdades, si responde realmente a esas necesidades que tiene el contexto. La evaluación siempre nos va a permitir corregir los errores que hayamos cometido en el camino y fortalecer aquello que realmente está funcionando en esa tan importante formación integral. Mi comprensión sencilla de lo que es política pública, después de haber analizado los aportes de Sanz Díaz y de Wilson 2018, es que es necesario entender que la política educativa es una herramienta mediante la cual el Estado y la sociedad, todos sus ciudadanos, trabajan conjuntamente
para transformar los procesos educativos. No solamente debe entenderse como una obligación del Estado, sino una acción propia que le dé respuesta al desarrollo integral de los seres humanos y que le aporte socialmente a la construcción de una sociedad equitativa e en igualdad. El día que entendamos los aportes realizados por Platón, nos permitirán recordar que una sociedad necesita ciudadanos preparados y conscientes de lo que hacen. Las políticas públicas actuales nos están mostrando que esa preparación requiere acciones concretas desde la parte institucional, donde el Estado realmente se preocupe por el bienestar de sus ciudadanos. Y por tanto, debemos asumir que la educación sigue siendo una de las principales herramientas para construir sociedades más justas, equitativas y que le aporten de alguna otra forma a la construcción social. Este es un espacio de construcción educativa, pero asimismo es necesario entender que una política pública debe estar orientada al bienestar colectivo, no al bienestar propio. Debemos pensar en el que está al lado, si él tiene los mismos beneficios que tengo yo. Debemos reconocer que las necesidades reales de las comunidades son diferentes y por tanto debemos promover una educación que prepare a las personas para enfrentar los desafíos del presente y por tanto lo que se avecina, cosas que nos van a llegar en el futuro. La educación no siempre va a transformar a los estudiantes, sino que también va a transformar tanto a sus familias como a las comunidades y a sociedades en general. Agradezco este espacio por haberme acompañado hasta el final y en un nuevo momento seguiremos hablando de tan importante aspecto de la educación actual. Espero que esta reflexión nos permita comprender que hablar de política educativa es hablar del futuro de una sociedad, de un estado, de una comunidad, y que la educación es una responsabilidad compartida y una herramienta fundamental para construir mejores oportunidades para todos y todas. Muchas gracias y hasta un nuevo espacio.